Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos al acto de presentación del libro ICIDAD o el acto heurístico político de la intersección, lectura y justicia social, de la autoría de Aldo Ocampo González. Permítanme presentarme. Mi nombre es Elsie Carrión, delegada y miembro de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, y esta tarde estaré participando en calidad de moderadora de este evento. Antes de empezar, quisiera resaltar la filosofía del editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, CESAL, cuyo principal objetivo se centra en compartir y democratizar el conocimiento. Además, somos una institución sin ánimos de lucro. Nuestras publicaciones son de acceso abierto. Empezamos esta sesión dando la bienvenida a Natalia Duque Cardona, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, profesora ocasional de la Escuela Interamericana de Bibliotecología e investigadora del Grupo Información, Conocimiento y Sociedad y del Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Además, autora del prefacio de este libro. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por su colaboración. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos y todas, a quienes están conectados y conectados en la sala de Zoom y por supuesto a quienes ya se incorporan a este espacio en las redes sociales, especialmente en Facebook. Gracias, Elsie, por este saludo. A continuación, recibimos a nuestro querido segundo invitado, el doctor Ricardo Sánchez Lara, de origen chileno. Es profesor de Lengua y Literatura, licenciado en Educación, magíster en Educación y doctor en Educación. Y se desempeña como académico e investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Sus líneas de investigación giran en torno a la didáctica de lengua y literatura y la justicia educativa. Y es el prolonguista de esta obra. Agradecemos su presencia y le concedemos la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo para todos, para todas quienes se encuentran presentes en esta actividad. Saludo especialmente también al autor del libro que hoy día estamos presentando y que nos convoca para esta actividad, ¿no? Así es que no sé, Elsie, usted me dirá si inicio yo o inicia Natalia. Por favor, doctora, si es un gusto. Ok, entonces arrancamos. Yo estaba dando los saludos inicialmente. Bueno, no, pues como lo dice Ricardo, pues un saludo especial a todos y particularmente al autor de este libro, el doctor Aldo. Primero, pues, iniciar, sé que este es un espacio solemne, formal, pero también no puedo dejar de sentirme emocionada y traer a este espacio la posibilidad que ha dado el encuentro con el CELEI y con el doctor Aldo Ocampo de conjugar proyectos en común. Si bien el doctor Aldo es el autor completo de este libro, por supuesto estar aquí presente en calidad de quien escribe el prefacio es una fortuna porque tuve la posibilidad, al igual que Ricardo, de conocer este libro de primera mano. Yo quisiera comenzar muy brevemente con una cita que hace parte del prefacio, además para que ustedes también vayan antojándose un poco de lo que será este libro, de conocerlo y de leerlo, con una cita del discurso de Toni Morrison al recibir el Premio Nobel de Literatura el 7 de diciembre de 1993, que dice: el lenguaje nunca puede fotografiar la esclavitud, el genocidio, la guerra, ni debería lamentarse por la arrogancia de poder hacerlo. Su fuerza, su felicidad, radica en lanzarse hacia lo inefable. Y es que comenzar el prefacio de este libro y comenzar este espacio tan especial con una cita de Toni Morrison es el punto inicial para insistir que este libro que hoy se presenta es una insistencia por concebir el lenguaje como una tecnología de poder que conjuga una discusión a través de un ejercicio interdisciplinar y, como lo he aprendido de hecho con Aldo y en otros espacios del CELEI, extradisciplinar.
Este libro nos permite reconocer diferentes marcos analíticos que en las últimas 3 décadas se han conjugado alrededor del lenguaje y por supuesto seguirnos interrogando sobre esos elementos constitutivos alrededor de la educación lectora, como son la lectura, la escritura y la oralidad. Vamos a encontrar una posibilidad enorme, por supuesto, alrededor de develar lo ideológico que acontece en el lenguaje, que a veces tenemos un poco de miedo al nombrar, pero por supuesto de la mano, de la pluma, en compañía de Aldo, pues siempre que estamos leyendo un libro, también estamos en compañía de quien escribe. Creo que con esa sutileza que él maneja además como ensayista en esta obra, Isidad o el acto heurístico político de la intersección lectura y justicia social, nada más ni nada menos vamos a encontrar una triada en la que se reflexiona sobre múltiples sentidos, pero además se entrecruza lectura, inclusión y justicia social. Sabemos que esos 3 ejes, esos 3 conceptos, además de muchos otros, son una gran fortaleza del autor y que esta es una oportunidad, por supuesto, para dar continuidad a todo el trabajo que el doctor Aldo viene realizando alrededor de la vinculación de todo lo que acontece en la cultura letrada en perspectiva de equidad y justicia social. Yo creo que voy dejando por ahí porque tampoco me quisiera extender y además también antojarles un poco de gustar, porque creo que si hay algo que pues por lo menos yo disfruté muchísimo al momento de aventurarme en esta lectura, es que hay libros y hay materiales que si bien son académicos, nos permiten poner en juego muchos sentidos y no solamente los sentidos como la vista, ¿cierto? O el oído que usualmente vamos utilizando al momento de encarar una práctica de lectura, sino también otros en relación, por ejemplo, con el tacto, con las emociones, con todo lo que nos suscita acercarnos a la comprensión amplia, compleja y holística de cómo la lectura nos implica una toma de conciencia y por supuesto contribuye al fortalecimiento de una conciencia crítica. Yo dejaría por ahí por ahora, Ricardo, para que pudiese seguir. Muchas gracias, doctora, su intervención. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, me sumo a lo que inicialmente describe Natalia y me gustaría adicionar dos cositas y luego compartir con todos y con todas un texto que con mucho cariño escribí para este libro. Cuando recibo esta obra y Aldo me hace la invitación de escribir un prólogo en torno a ella, lo primero que quisiera relevar, pensando también, como dice Natalia, ¿no? Es generar un gustito inicial para los y las lectores del texto, es que es una obra que releva el ensayo como método. Eso y aparece textualmente dicho así en la obra, ¿no? El ensayo como método. Esto es relevante puesto que históricamente, sistemáticamente, en algunos circuitos académicos imperados, por cierto, por ciertas hegemonías culturales, se ha subvalorado quizá el valor, la cuantía, la valía, la profundidad del ensayo. Y en esta obra que nos invita a repensar el ensayo como método, también hay una invitación, creo yo, a visitar muchísimos ángulos que son todos sustanciales para enfrentar algunos fenómenos propios de la educación, ¿no? Es así como es un libro, por ejemplo, que nos interpela a pensar la inclusión, es un libro que nos interpela a pensar sobre las prácticas letradas, es un libro que nos interpela a pensar sobre la justicia social, sobre la decolonialidad, y en todas esas claves se va armando un discurso potente y se va entramando y se va tomando de la mano, y en ese tomarse de la mano creo yo que está la gran postura del libro, y que a mi juicio podría ser un error inicial de lectura, que es buscar estos temas por separado, cuando lo que nos está proponiendo el autor es que lo que tenemos que buscar es aquello que habita entre los espacios de estos temas, ¿no? Y ahí hay una riqueza argumental en la cual el autor ha venido insistiendo en toda su producción intelectual. Entonces, cuando me invita, ¿no? a participar en el prólogo, me parece un desafío muy grande, porque yo decía, bueno, ¿cómo hago algo que le haga justicia a la obra, ¿no? Algo que le haga justicia y que no aborde un tema, ¿no? Que no aborde un nudo.
y se me ocurrió presentar un texto, escribir, como les decía, una pequeña introducción con muchísimo cariño, donde lo que quiero compartir con ustedes son 4 apuntes, son 4 reflexiones que las personas que están ahora conectadas podrán decir, oye, pero el segundo apunte no tiene nada que ver con el primero, el tercero no tiene nada que ver con el primero, y me gustaría en este ejercicio de presentación esbozar, adelantar en cierta medida lo que este mismo libro nos va a ofrecer, temas que no debemos leer aisladamente, sino que tenemos que buscar en un ejercicio político, epistemológico y profundamente crítico aquello que queda entre medio de los temas, ¿bien? Entonces quiero compartir con ustedes la lectura muy brevemente de un texto que he titulado para este libro y con muchísimo cariño, tanto para la obra como para el autor, la lectura, ese dispositivo político. Primer apunte. Una de las novelas muy importantes, ¿no?, del realismo sucio, escrita por John Fante, que se llama Camino de los Ángeles, nos relata una vida infernal, una trayectoria muy poco cauta que experimenta Arturo Bandini, el protagonista. Toda una trayectoria que este protagonista hace para transformarse alguna vez en su vida en escritor. Mientras va en este trayecto, Arturo va imaginando situaciones, va imaginando cosas, ¿no? Imagina, por ejemplo, que está en una playa y mata cientos de cangrejos, miles de cangrejos. Elucubra, piensa, imagina cómo estos cangrejos interactuaban entre ellos mientras él los mataba, cuáles eran las plegarias. Imagina los vítores que le hacían a su gesta militar. Arturo siempre estaba imaginando. En otra parte de la novela, sin ir más lejos, lo que el personaje hace es que mata a las 20 mujeres con las cuales tenía más de 20 romances paralelos. Todas mujeres imaginarias, todas mujeres que solo habitaban en su cabeza, ¿no? Una por una, estas mujeres iban desapareciendo de su historia. Una por una iban llevándose un relato de amor que nunca más va a existir para el protagonista, por supuesto, aunque quizá convenga decir que nunca existió. Segundo apunte. Nada que ver con el relato de esta novela. Una niña, a quien solo llamaré Francisca, me permitió hace unos meses entrevistarla, esto en contexto de una investigación que estoy llevando a cabo aquí en Chile. Le dije, me interesa mucho saber cuál es tu experiencia con la lectura literaria en la escuela. Recuerdo, empezó a decirme Francisca, que en una clase la profesora nos mostró un poema. Yo, al leerlo, me dijo la niña, imaginé 1.000.000 de cosas y no pude concentrarme en lo que la profesora quería. ¿Por qué el mundo en que vivimos es tan oscuro, tan lleno de maldad?, se pregunta la niña. Imaginé cómo yo podía hacer algo, no sé, para mejorar las cosas, para mejorar estos sucesos dañinos. En el primer y en el segundo apunte hay una conexión que tiene que ver con la imaginación, en el primer caso del personaje, y con la imaginación, en el segundo caso, de esta niña en la escuela. Tercer apunte. La filósofa Martha Nussbaum argumenta que la literatura nos permite desarrollar lo que ella llama la imaginación narrativa, ¿no? Es decir, la literatura nos permite pensar nosotros, hacer nosotros, y buscar desde esa alteridad los puntos de consenso y disenso que constituyen nuestra historia del mundo, ¿no? Pensar, sentir y ser ese otro, nos diría la profesora Nussbaum, es un acto de imaginación que en todo su evento es un gesto por la justicia. Arturo Bandini, el personaje del primer apunte, movido por la complejidad de su biografía, es incapaz de pensar en un otro. Sus acciones, y que quizás son el reflejo o el motivo crítico de la novela, reflejan una sociedad egoísta, ensimismada, desapegada de la fe democrática. Francisca, esta niña de escuela que les conté en el segundo apunte, necesitó una sola buena experiencia escolar para desplegar toda su humanidad, para iniciar una travesía imaginando espacios mejores, ¿no? Espacios comunes para el diálogo de las diferencias. Entonces me meto con Nussbaum. La literatura puede y no puede movilizarnos hacia la imaginación narrativa. La lectura puede y no puede transformarse en una narración crítica para transformarnos, ¿sí?, y para transformarse en esta sentida búsqueda por la justicia. No quiero argumentar que hay razones causales para que esto ocurra, no quiero decir, porque tampoco corresponde al contexto, algunos juicios de valor en torno a los sistemas relacionales ni de Bandini ni de Francisca. Lo que quiero decir es que las biografías, siempre diversas, se ubican en coordenadas temporales y espaciales mediadas por la política y por lo político de su tiempo. Cuarto apunte y el final. En su libro Hacia una historia de lectura y la pedagogía literaria en América Latina del 2018, el profesor Juan Poblete expone, entre muchos otros episodios,
que la literacidad precolombina sufrió una prohibición colonizadora, ¿no?, especificada en la negación del mito y de la ficción por ser formas no hegemónicas de la producción de saber. La consecuencia ulterior, postrera, nos diría la profesora Nelly Richard, es que en el contexto cultural chileno, me atrevería a decir latinoamericano, se reproduce esta metáfora erigida colonialmente. ¿Cuál es esta metáfora? Que las mitologías particulares, las formas subjetivas, residuales, diría Richard, de producir saberes y significados de la experiencia, están desplazadas por saberes y haceres canónicos, que nunca cuestionan ni las exclusiones ni las descalificaciones que se practican en nombre del, comillas, conocimiento verdadero. Decía hace un segundo, ¿no?, que las biografías siempre son otras, siempre son diversas, que siempre se ubican en coordenadas temporales, espaciales, mediadas por la política y por lo político, por relatos de verdad, por complejos mecanismos que pueden o no favorecer ciertos mecanismos de justicia. Buena parte de la relación entre literatura, cultura y escuela están determinadas por este mito de negar el saber de la experiencia, por este mito de negar las particularidades complejas que operan en la semiosis social, ¿no? Los 4 puntos que presento nos sitúan entonces en una discusión siempre álgida, en la discusión de un sistema relacional muy complejo: imaginación, lectura, justicia social y educación. ¿Qué intersticios habitan en este sistema? No lo sé. Intuyo, sin embargo, que los espacios oscuros poseen mayor complejidad analítica que la que pudiéramos sospechar. Intuyo, sin embargo, que la clave metodológica está, como diría Ocampo, en la entridad de los aparatos discursivos. ¿Será la subalternidad el espacio interseccional por develar? ¿Serán las disposiciones epistemológicas estos espacios por aventurar? ¿Será que las preguntas por la lectura son también las preguntas por la inclusión? ¿Y que las preguntas por la lectura y por la inclusión son también las preguntas por la justicia? Estas y otras interrogantes emergerán en las y los lectores de Isidad o el acto heurístico político de la intersección lectura y justicia social. Y creo, solo creo, desde mi modesto proyecto argumental, que en el texto de Aldo Ocampo habrá respuestas devenidas de una gramática rebelde, con una fuerza profundamente dislocadora, que nos situará en esa entidad fenoménica, ¿no?, de la lectura y sobre todo de su poder performático. Con esto cierro. Es cierto, como el mismo autor afirma, que la interseccionalidad nos permite mapear la experiencia de desigualdad multidimensionalmente, y que para ello la icidad se convierte en una dimensión analítica de la decolonialidad. Dimensión también epistémica y metodológica que favorece, enhorabuena, comprender la lectura como un dispositivo político y relacional capaz de subvertir esta agencia hegemónicamente cooptada. Decía yo al inicio que la invitación a escribir sobre este libro y la invitación ahora a hablar sobre este libro es una invitación que me interpela también a buscar esos espacios intermedios. Mi invitación es que es raro, porque yo, siendo el invitado, voy a hacer una invitación a las y los lectores de la obra, es precisamente a leer en esa clave, la clave de lo intermedio, en la clave de lo que se intersecta, en la clave de lo que está entre los fenómenos, ¿no? Imaginación, experiencia, otredad, fuerza política, la reivindicación de las mitologías particulares, subversiones políticas, ¿no? Enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su intervención. Finalmente, y como cierre de esta primera parte, es momento de conocer a quien hizo posible el que el día de hoy todos los presentes tengamos el grato de enriquecernos con el contenido de este libro. Es un placer presentarles al doctor Aldo Ocampo González, de nacionalidad chileno. Es teórico, ensayista, crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de la investigación. Creador de la epistemología de la educación inclusiva, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLI. Doctor, bienvenido, tenga usted la palabra. Muchas gracias, Elsie. También agradecer al doctor José Castellano, a Mateo y a todas las personas que
hacen posible que este libro haya salido, pero especialmente quiero agradecer a Genoveva Ponce, quien ayudó a que, que es como extraño, porque por dos cosas, ¿no? Yo ocupo el calificativo extraño por dos cosas, porque este texto es el resultado de una ponencia, de un evento que ella organizó, donde tuvimos la posibilidad de participar con Natalia Duque, ¿no? Y que yo siempre, como siempre estoy atrasado con mis pendientes de escritura, le entregué y bueno, de ese es el origen del texto, ¿no es verdad? Y agradezco que también ella haya podido hacer de nexo con el doctor Castellano y la editorial para que el libro pudiera publicarse por esta vía, que para mí fue sorpresivo y lo agradezco profundamente, ¿no? Encontrar un espacio que se fomente este tipo de texto, ¿no? Que es un texto a mí, desde mi opinión, no complejo, pero sí un texto que se preocupa por examinar otras cuestiones que quedan a veces desconocidas en lo que llamamos educación inclusiva. Hoy día nosotros estamos muy familiarizados con una imagen visual y un discurso sobre inclusión que es casi una propaganda, ¿no? Un mensaje muy directo y descuida, un cliché, como yo lo defino, pero descuida muchas cosas de la complejidad real de la inclusión. Entonces, un poco en ese, también yo agradezco la posibilidad de poder que ustedes se interesaran en este texto y poder dar cabida a este trabajo, ¿no? Bueno, y también agradecerle, aquí veo algunos colegas como la doctora Grosona, Soledad, Alejandra, Génesis, que están conectados y que, bueno, que han formado en mi caminar personas significativas en estos años de como profesor y como investigador. Yo quisiera recalcar algo que también Natalia y Ricardo planteaban, que esta obra o este libro no tiene la pretensión de dar respuesta, pero sí interpelar la forma en que la razón occidental ha entendido el acto de la lectura, la literatura y la escritura, ¿no es verdad? Y interpelarla a partir de los supuestos de la justicia, la equidad y la presencia de múltiples colectivos de estudiantes en la escuela. Y superar el clásico error ontológico que dice que determinados estudiantes fracasan en su paso por la escuela por no comprender las coordenadas de constitución cultural que a su vez son estructurales, ontológicas, sociales, políticas, ¿no es verdad? Entonces, desde ahí va un poco la obra va buscando respuesta y va a tomar de forma muy cautelosa esta metáfora que yo tomo de Nicky Val, ¿no? Que es una gran teórica de los estudios visuales y del análisis cultural holandesa, que ella habla de una icidad, ¿no? De esta lógica de los múltiples entes y cómo los múltiples usos de I van a conectar distintos proyectos de conocimiento, formas metodológicas, etc. En ese marco, entonces, también va a tener una hebra muy sustantiva del peso de Gayatri Spivak, sobre todo por pensar, ¿no es verdad?, elementos para interpelar al logos, a la razón occidental, y poner en cuestión eh, para poder reorganizar los deseos de distintos colectivos y con ello superar el problema ontológico de los grupos sociales, que va a ser esta concepción negativa, especular de la alteridad. No sé si tengo un minuto más para poder leer algo del texto que me gustaría. Ya, muchísimas gracias, Elsie y José. Lo que quisiera rescatar de acá es que de alguna manera yo he tratado de hacer ver en este escrito que leer es un acto de toma de conciencia, ¿no es verdad? Pero desde ahí entender la conciencia no como un simple acto de pensar, sino que de penetrar las estructuras culturales y también las estructuras relacionales. Por ello, cuando sostenemos que la lectura se convierte en un acto de imaginación, que ese es el ejercicio del libro, ¿no? Convertimos el lenguaje en una herramienta de justicia social, es decir, este texto tiene que entenderse como un texto que va en una otredad en movimiento, va al encuentro del sujeto, le da la vuelta a lo que los de la decolonialidad van a denominar desdenes ontológicos, estas formas marginadas, expulsadas por la modernidad y que de alguna manera han generado formas culturales que se oponen a lo que conocemos, ¿no? Por ello, la imaginación es una fuerza emancipadora. Este es el punto de inflexión que vertebra gran parte de lo que es el libro, ¿no? Y además porque yo intenté hablar por fuera de la máquina alfabetizadora oficial que nos invita a pensar modelos de lectura, condiciones didácticas o formas de decodificación que son especialmente logocéntricas y monolingües y que no dan cabida a estos
múltiples singularidades, ¿no? Por ello, la enseñanza de la lectura no solo focaliza en torno a patrones de interacción logocéntrico establecidos, sino que se propone vincular a la gente de la lectura en torno al texto auténtico de la vida, ¿sí? Lo que implica un doble vínculo que se mueve entre tomar conciencia y fortalecer una conciencia crítica que agudice nuestra lectura del mundo. Leer es una práctica de desplazamiento que va más allá de los límites de quien lee, operación que sugiere una nueva manera de saber, una manera distinta de construir sus objetos de conocimiento. Creo que aquí hay un llamamiento importante a la investigación educativa, es a construir objetos de conocimiento serio, profundo y riguroso en torno a lo que uno también está planteando. La relación entre lectura y inclusión acontecen en una relación de ir hacia afuera, al encuentro con el texto de una otredad en movimiento, donde el texto es la otredad misma, por sobre la convencional forma de entender al texto como una afirmación del ser. ¿Sí? Que bueno, y ahí se distancia entonces del humanismo clásico. Por ello, el interrogante por la imaginación como forma de reorganizar los deseos del mundo nos debe conducir a las condiciones de representación de ciertos colectivos atravesados por la noción de desdenso ontológico, estas formas expulsadas, marginadas, excluidas, donde estamos todos nosotros como latinoamericanos, que somos la parte del mundo más sincrética, ¿no es verdad? Y que además está marcada nuestra conciencia intelectual, relacional y política por un colonialismo que llegó antes de la Ilustración, a diferencia de lo que pudo haber pasado en India, en Asia. Aquí hay otros correlatos que a veces pasan inadvertidos en las lecturas culturales, políticas, etcétera. Es desde ahí donde yo traté de hacer un pequeño ejercicio como educador, formado como profesor de primaria, no como un historiador ni como un filósofo, ¿sí? Si bien las identidades y adscripciones culturales albergadas bajo el sintagma de genes ontológicos, es decir, formas expulsadas por los bloques de la racionalidad, de la modernidad, articulan procesos de interacción con los signos del imperialismo cultural, desde el que han sido alfabetizados múltiples colectividades, contribuyendo a reforzar un cierto epistemicidio cultural, como lo diría Sousa. El subalterno o las múltiples minorías del mundo leen, eso es un hecho. Lo que queda obstruido es el acto de la lectura, es lo que no tiene permitido completarse, y es sobre ese acto de no completación es lo que yo traté de trabajar, ¿no? Y que de aquí el subalterno no queda entendido como aquella persona que recibe órdenes o que no tiene derecho a la justicia, como lo diría Spivak, sino que el subalterno aquí está entendido como las minorías que son mayoría en el mundo, ¿no es verdad? Por ello, esta advertencia me parece relevante. El subalterno no es una identidad, sino es una posición. Esa incompletud de la que nos habla Spivak, de aquel proceso de alfabetización, de comunicación e interpelación a los signos del sistema mundo, es lo que ha guiado mi interés investigador en torno a la búsqueda de otro argumento y que fue lo que constituyó parte de este libro, ¿no? Y que además cuando yo hacía este trabajo, me remontaba a cosas que yo veía cuando daba clases a niños y que no podía explicar en su momento, ¿no? Y con el caminar he podido irlo encontrando en distintos proyectos de conocimiento crítico, como son el feminismo, la interseccionalidad y lo postcolonial preferentemente, ¿no? Y además que me defino también como teórico, yo entiendo el uso de la teoría no como una cuestión especulativa, sino como una práctica de pensamiento y de alteración de la propia realidad, ¿sí? Y desde ese lugar es que traté de hacer este encuadre. Y lo último que quisiera decir es que de alguna manera estos proyectos de conocimiento que van a vertebrar la obra, que van desde el feminismo crítico, la interseccionalidad, lo decolonial, lo anticolonial, lo postcolonial, la filosofía de la diferencia, etcétera, ¿no? Eh, me han permitido superar la carga extremadamente descriptiva para hablar sobre determinados colectivos o agentes lectores, ¿no? El Darstellung, que sería en la representación sociopolítica, ¿no? Y esto intenta escapar a un falso sistema de descripción de los grupos culturales, una clase de asepsia analítica que neutraliza lo singular de cada circuito letrado. Y esto es lo que la escuela debiese entender, que hay múltiples convergencias de circuitos letrados, no un gran circuito de letrado al que se accede. No se trata de entregar información acerca de grupos culturales oprimidos o dominados. Esto sería casi como el epistemicidio en el que incurrió genealógicamente la antropología en tanto dominio disciplinar imperialista. Al extender tales hebras de análisis, podemos reproducir, sin quererlo,
el problema ontológico de los grupos sociales, esta idea donde mi diferencia se convierte en un atributo negativo y especular. En cierto punto, este ser argumental actúa como un mecanismo de complicidad ontológica. Creo que debemos ser muy cuidadosos al respecto. Y finalmente, antes de ir al corazón del argumento, quisiera traer a colación el siguiente punto. Las estructuras culturales con las que interactúan nuestros estudiantes reproducen un cierto disfraz ideológico que contribuye a preservar los múltiples fallos de la razón alfabética que imputa el régimen occidentalocéntrico. Cuando la inclusión educativa se vuelve cómplice de este nudo crítico, nos enfrentamos a un problema sin precedentes. Esto es muy visible en las denominadas políticas a favor del calificativo inclusiva, que tienden a imponer una gramática intensamente liberal y a su vez opresiva y que establecen un compromiso con el esencialismo. En este punto, el impulso del sabotaje afirmativo, que es otra categoría de Spivak, se cobra gran fuerza. El sabotaje afirmativo viene a ser, dice Spivak, una acción de estar dentro del sistema y poder derribar esos engranajes del propio sistema de trabajo. Y finalmente los verbos leer, incluir y descolonizar, todo infinitivo transitivo, se resisten a ser capturados por una especie de conclusión automática de su significado. ¿Sí? Esto es no reducir sus mandatos a acciones fetichizadas, reduccionistas o esencializadoras. Cuando incurrimos en esta práctica, corremos el riesgo de perder el foco. Los tres verbos unidos entre sí poseen la fuerza de alterar el terreno de quien los emplea. Y ahí es donde está la acción de la propiedad del trabajo de la conciencia. Todo esto aborda un espectro mucho más amplio de discusión que se va a materializar en parte en entender que el daño cognitivo no es otra cosa que las múltiples castraciones que experimentamos en nuestro paso por y transición por los diversos niveles del sistema educativo. La inclusión busca superar el empobrecimiento existencial en pos de la conveniencia. En realidad, destruye la posibilidad de una educación en el más sentido amplio de la palabra. Así lo diría Spivak y Pérez en 2020. Por ello, la educación necesita de un patrón epistemológico diferente. Y es sobre esto lo que el libro trató de trabajar o hacer este ejercicio, ¿no? Entender al texto como un ejercicio. Eso es lo que quería aportar y más que nada agradecer a la editorial, la gentileza del doctor José Castellano y de su equipo por haberme dado esta oportunidad de difundir este trabajo. Muchísimas gracias. Nuestras felicitaciones, doctor Ocampo. Muchísimas gracias por su participación. A partir de estos momentos abrimos un espacio de participación general y animamos a los asistentes a que nos acompañen a intervenir con sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Más que una pregunta, pues quiero presentar un saludo. Muy buenas tardes y también buenas noches para todos quienes nos acompañan desde distintas latitudes. Es un privilegio compartir con todos la presentación del libro Isidad o el acto heurístico político de la intersección lectura y justicia social del doctor Aldo Ocampo González, un joven teórico, ensayista crítico educativo, que gracias a sus aportes a través de su prolífera producción intelectual nos ha planteado una serie de interrogantes para abrir debates serios alrededor de la inclusión, de las prácticas lectoras, de ciertos procesos educativos. Y pues esta presente obra analiza, como él mismo lo declara, la acción copulativa que existe entre la interacción de las dos secciones de sintagma educación inclusiva o bien aquello que habita entre ambos términos. La ICIDad como herramienta heurística entraña otras preguntas que abren un amplio abanico de problemáticas para generar un debate en un contexto actual pertinente, y de hecho creo que las enriquecedoras participaciones de la doctora Natalia Duque y del doctor Ricardo Sánchez Mora se constituyen un acto de mediación ya entre la obra y los lectores desde una visión muy prismática. Por eso exhorto a todos también a leer atentamente este sólido ensayo de Aldo Ocampo González, que gracias al apoyo de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, acertadamente dirigida por el doctor José Manuel Castellanos, quien como su editor en jefe amplía constantemente este proyecto de difusión de conocimientos sociales de la región y del mundo.
Así que yo solo quiero mandarle un abrazo a la distancia a Aldo, José Manuel, a Natalia, a Ricardo, a Elsie, como no, y para todos quienes se hayan conectados, y reitero mi enhorabuena, mi felicitación al autor, un entrañable amigo. Gracias a todos por esta tarde, noche, que pues se constituye en una serie de aproximaciones y aprendizajes. Muchísimas gracias, Genoveva Ponce. Quiero leerle algunos comentarios que le han puesto al Zoom. Dice Alejandra Seriani, saludos y gracias, Aldo. Soledad Vicerillo, perdón, Bercelino, felicitaciones, siempre súper interesante lo que das que pensar. Y recordarles también que el libro ya está, pueden descargarlo, es acceso abierto. Está en el Zoom, en el chat está el link para la descarga. Muy bien, muchas gracias, Elsie. Si me permites, quería decir un par de palabras cortitas. En primer lugar, Aldo, yo creo que la gratitud la debemos dar nosotros a ti, ¿verdad? A ti y a los compañeros que han colaborado en los textos previos, el prólogo y el prefacio, ¿verdad? Para nosotros es un placer tenerte, tener la posibilidad de publicar y difundir tu libro, que no es un libro normal y corriente. Son esos libros que a mí personalmente me apasionan. Como muy bien señaló el prologuista, bueno, es un intento de recuperación de un género que está muy diluido y perdido en el ámbito académico, ¿no? Que es el ensayo, ¿no? El ensayo que nos lleva mucho más allá de aquellas acciones investigativas que a veces son muy cerradas, ¿no? Muy parciales, y que no conllevan un proceso de reflexión, de pensamiento y de cambio y de transformación, ¿no? Y me alegra mucho porque justamente estamos en los previos de un congreso que inauguramos este lunes, y que justamente el fundamento de las aportaciones es a través del ensayo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Te agradezco ese intento de revalorizar el género ensayístico, crítico, con el aporte de cambio, transformación y reflexión sobre el contexto educativo, ¿no? En segundo lugar, porque yo creo que la contribución que tú haces es más que notable, es excelente. Y por lo tanto son dos elementos que te agradecemos, ¿verdad? Para nosotros es un orgullo poder editar este libro, ¿no? Y bueno, aparte de agradecerte, quiero enviarte una felicitación inmensa, enorme, que la hago compartida con Genoveva, ¿verdad? Porque Genoveva fue el puente, el nexo de unión entre nosotros, ¿no? Primero como elemento motivador de esa aportación que hiciste en ese congreso y que dio lugar pues a la presentación de este libro, ¿verdad? A la amplitud de reflexiones que recoge este libro. Por lo tanto, Aldo, felicitaciones, mi gratitud, y sabes que bueno, que esta es tu casa y estamos a tu plena disposición, ¿verdad? Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, doctor Castellano, por esas palabras y me alientan a seguir adelante. Así que muchas gracias por sus palabras. A nosotros tú nos animas a seguir adelante en esa línea, ¿verdad? En ese planteamiento. Así que las gracias te las damos nosotros a ti, ¿verdad? Me parece que la profesora María Alejandra estaba levantando la mano. ¿Sí? Por favor, disculpe, María Alejandra, puede intervenir. Tiene el micrófono apagado. Debe activar el micrófono, ¿sí? Sí, ahora sí, es que no podía. Bueno,
Bueno, buenas tardes, un placer participar de esta presentación. Soy la doctora Alejandra Grosona, en realidad me nombró Aldo, colega y amigo hace muchos años, pero quería felicitarlo. No dudo que acceder al libro va a ser siempre enriquecimiento. Yo tengo, Aldo lo sabe, tengo por él un gran respeto. Él es una persona muy joven, nos conocemos hace muchos años y realmente es un placer seguir siendo su colega, dialogar con él, lo felicito y por supuesto tengo muchísimas interrogaciones respecto de acceder al libro y poder leerlo. Sabemos el nivel altísimo de Aldo en sus escritos, en sus pensamientos, en sus lecturas. Así que es un orgullo tener colegas que hoy cuestionen, reflexionen. Entonces, bueno, un agradecimiento por el acceso abierto del libro y la felicitación, por supuesto, a la organización y a él como colega. Muchísimas gracias, solamente quería hacerme presente por estas palabras. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra. Sí, gracias, Ale, por tus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Y nada, pues siempre hemos venido caminando hace tantos años y eso ha sido muy bonito, ese camino. Buenas tardes con todos. Yo tengo más que un comentario, una duda, y es respecto a lo que se mencionó casi al final de la intervención de Aldo, respecto al sabotaje afirmativo, y cómo esto nos puede, de cierta manera, si es que puede, ayudarnos a sobrellevar la realidad en la que nos vemos inmersos. Si es que puede ayudar, por así decir, o contribuir a la teoría de la decolonialidad. Sí, Mateo, gracias por esa pregunta. Pásale el teléfono ya. Brian tiene el micrófono abierto. Bueno, no te preocupes. Esa idea del sabotaje afirmativo yo la descubrí buscando en YouTube cosas de Spivak, porque, bueno, Spivak que es una teórica que para todo el mundo es difícil de entender, pero no es tan difícil. Y ella plantea esta idea de sabotear afirmativamente como estar dentro del problema y desde dentro del problema ir derribando esos nudos críticos que nos van eh, generando los problemas que tenemos a nivel social, estructural, relacional, ¿no? Entonces yo lo tomé para pensar cómo sabotear o derribar la forma tradicionalmente entendida por la cultura letrada, ¿no? Entonces ahí dice, en una parte del libro dice, bueno, sabotear afirmativamente no es solamente criticar algo, porque siempre estamos criticando algo que no derribamos, sino que es infiltrarnos dentro de eso para desde adentro producir esa remoción. Entonces ahí dice, bueno, no es comprender la cultura letrada como tal, sino que es mover esa cultura letrada para justamente cambiar los funcionamientos del proceso de alfabetización, que es lo que el libro hace, pero el concepto de sabotaje afirmativo tiene que ver con eso, como ser, como dirían las feministas, un extraño dentro, entrar silenciosamente y operar silenciosamente desde dentro del problema para justamente derribarlo, ¿no? Pero esa operación es mucho más compleja en el pensamiento de Spivak, ¿no? Y otra de las ideas también importantes que va a tener, a mi juicio, que puede apoyar eso que tú preguntas, tiene que ver con la idea de la paráfrasis, ¿no? De la lengua subalterna que ella habla también, ¿no? Como ciertos lenguajes, ciertas formas de la subalternidad permitirían mover o correr el marco un poquito en torno a esta forma. Para mí el sabotaje afirmativo más bien puede ser una metáfora, ¿no? Pero también es un dispositivo de pensamiento para cuestionar ciertas estructuras. Pero lo difícil es que no va a tener un método en sí, ¿no? O sea, no un método así como haga esto, sino que en sí mismo es un método. Y eso eh, los estudios culturales lo explican muy bien. Es decir, pero no sé si te respondo, tal vez no, pero esa es la lógica del sabotaje afirmativo, ¿sí? De hecho, está citado en el libro
en la conferencia que dio en un instituto romaní de estudios culturales y literatura en 2018. Y bueno, lo complejo de escuchar Spivak y leerla es que trabaja en múltiples tránsitos, no un académico que te lea un texto y te dice tal cosa es, sino que ella está hablando y salta de un lado a otro, después conecta la literatura, la filosofía y se mueve, pero ahí está la lógica del sabotaje final. Sí, claro, sí me solventaste la duda que tenía, pero claro, también invita ese comentario a leer, ¿no? Y adentrarse más. Sí, porque la cosa del sabotaje afirmativo, no sé si podía, pero la idea del sabotaje afirmativo tiene que ver también con la idea de Audre Lorde, ¿no? Cuando ella dice, las herramientas del maestro nunca desmantelarán la casa del maestro, ¿no? Entonces, aunque reconozcamos que esas herramientas nunca van a desaparecer, entonces podemos decir ahí, un poco para responder más, cuando la inclusión es tomada como propaganda o como cliché, su campo significante se tornan cómplices con las herramientas del maestro. En el fondo lo que tenemos que tratar de evitar, reproducir. Y ahí si lo miramos, tú mencionabas en tu intervención algo de la decolonialidad. Bueno, la decolonialidad no es una política indígena ni una política de buena intención, sino que la decolonialidad es profundamente pensar en otra clave los funcionamientos intelectuales del mundo. Y eso es algo que también tiene que ver con el sabotaje afirmativo, e interpelar la razón occidental. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguien quiere participar? Bien, yo simplemente como cierre, o tal vez igual puedo conseguir la motivación de alguna intervención extra, ¿verdad? Quiero lanzar una invitación a la lectura del libro de Aldo, ¿verdad? Es clave. Entonces, vamos a profundizar, a navegar entre sus líneas, ¿verdad? Y teniendo muy presente lo que señalaba Ricardo, ¿no? También ese espacio intermedio, ¿no? Que yo creo que viene de la esencia, ¿no? Así que queda puesta de manifiesta esa invitación a la lectura, ¿verdad? Y reiterar mi agradecimiento y felicitación, Aldo. Un abrazo. Finalmente, agradecemos a todos aquí presentes